Gracias. ¿Alguien me puede recordar dónde nos quedamos, porfis? ¿Dónde nos quedamos con ustedes? Si no estoy mal, tal vez observaciones ordinarias. Observaciones ordinarias. Antes de eso que vimos, disculpa, Paola. ¿Cómo comprobar cada una de nuestras hipótesis? Bueno. No dejamos con ustedes, vimos lo que era entrevista, encuesta también. Sí, eso sí. Sí, Ajá, de captura y procesamiento de información. Sí, Sí, licenciada. Gracias, Paula. Ahí nos quedamos, ¿verdad, Blanqui? Sí, ahí nos quedamos. Muy bien, gracias. Ya me había asustado, yo dije, voy más atrás con ustedes. Bueno, después de que hayan, espero, descansado y sin ninguna novedad, estemos todos bien nuevamente, ¿verdad? Aquí al frente otra vez de nuestro sistema de esencia. Vamos a seguir con el tema del curso. Preguntas, inquietudes que tengan de la tarea que van a entregar el día jueves. Por favor, después del horario de clase se comunican con el licenciado Eric. ¿Estamos? Únicamente aquí en clase solo vamos a ver el tema, porque casi ya solo nos quedan 7 clases del mes de abril para concluir lo que es el ciclo lectivo. Ahora, el día jueves, no tenemos clase con ustedes antes que se nos olvide, porque tienen ustedes prueba de su segundo examen parcial del curso de Derecho 1. Y el próximo martes igual no tenemos clase porque tienen su examen parcial del curso de Socioeconomía General. Entonces nos miraríamos el próximo día jueves, donde se les va a dar el tema de todo lo que es medidas de tendencia central para que ustedes puedan realizar bien su capítulo número 3. ¿Verdad? Entonces, antes que se nos olvide para hacerles de ese conocimiento. Bueno, el último día nos quedamos con el tema del diseño de instrumentos o captura y el procesamiento de información. Esto es en base a todo lo que nosotros vamos a recabar, o bien dicho ustedes, cuando estén realizando su trabajo de campo o ya sean sus entrevistas, que en el caso de ustedes va a ser como videollamada o llamada telefónica nada más, ¿verdad? Porque no vamos a tener acceso a poder realizar un trabajo de campo. Pero pidiéndole a Dios que el año entrante ya estemos en total normalidad, ustedes ya durante su cuarto semestre van a realizar su práctica del área común, la primera práctica de la Facultad de Económicas, donde van a realizar un trabajo ya en vivo y directo sobre una investigación a una unidad que se les asigna a ustedes. Entonces, nosotros tenemos que ver que en estas actividades que nosotros vamos a realizar en forma paralela sobre el proceso de la investigación,
vamos a tener que operar sobre nuestros resultados de las hipótesis. ¿Por qué? Porque como les decía el último día, haciendo un recordatorio, que de nuestras hipótesis nosotros tenemos que llegar a comprobar o afirmar las mismas, ¿verdad? Porque en base a eso, a la respuesta que nosotros le demos o a la solución que nosotros le demos al problema, es donde estamos haciendo la comprobación de las hipótesis que planteamos dentro de nuestro plan de investigación. Entonces, dentro de este instrumento de investigación de campo, nosotros vamos a tener diversidad de trabajos o aspectos o instrumentos que vamos a realizar durante todo el proceso de la investigación. En primicia, y ustedes lo hicieron desde el inicio casi del curso, fue realizar sus fichas de campo, sus fichas de trabajo, las fichas documentales, las fichas bibliográficas, las de síntesis, etcétera. Todo eso que ya es un instrumento donde ustedes tienen recopilado información sobre el tema que van a realizar o se va a investigar. En segundo, cuando nosotros tenemos un trabajo en el campo, digámosle así, ustedes tendrán su libreta o su cuaderno de notas o un libro de diario, ¿verdad? Donde ustedes van a ir anotando cada uno de los aspectos que vayan observando durante el proceso de la investigación. De ahí nosotros como tercero vamos a tener nuestro cuestionario, entrevista o guía, tanto de observación como de recopilación de la información. De ahí tendríamos también nosotros una boleta o llamada también como cédula de encuesta, donde tenemos la información básica de todo el proceso de nuestra investigación. De ahí vamos a tener nosotros nuestros cuadros estadísticos o la concentración de nuestra información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se va a centrar ya en una forma gráfica el resultado que obtuvimos de nuestra investigación. Y de ahí, por último, tendríamos todo aquel equipo que vamos a utilizar nosotros para poder grabar, digamos, nuestras entrevistas o nuestros cuestionarios, o bien fotografías sobre el fenómeno que estemos trabajando. Recordemos que en la actualidad, por la situación en que nosotros estamos viviendo, no solo socialmente, sino políticamente, a la hora de hacer nosotros o querer hacer nosotros un video o una fotografía, tenemos que tener la solvencia o el permiso de la persona que estamos entrevistando o con quien vamos a tomarle una fotografía. Porque recordemos que ahora no es solamente decir voy a grabar o voy a filmar, ¿verdad? Sino hay que pedir autorización de la persona que va a estar involucrada en el contenido de nuestro documental. Entonces, pero eso es por la situación social que estamos nosotros viviendo. Entonces, todo eso son los instrumentos que vamos a necesitar para realizar nosotros nuestra investigación de campo. Ahora bien, dentro de la recopilación de información, ¿qué vamos a entender nosotros por ese proceso? Digamos, ese proceso es mediante el cual vamos a aplicar cada uno de los instrumentos de trabajo que vamos a realizar durante el trabajo de campo. Insisto, pero nosotros tenemos que implicarlo dentro del momento importante que nosotros vamos a hacer dentro de todo el proceso de la investigación. Ahora, ¿dónde debe de asegurarse el uso adecuado de estos instrumentos? Es para garantizar la calidad del informe que vayamos a entregar. A la pregunta que hicieron por ahí ahorita en el chat, jóvenes, que alcancé a verla, las notas se van a estar publicando el día jueves. Solamente va a quedar pendiente lo que van a entregar ustedes el día jueves, que son esos 10 puntos de la tarea que es para el día jueves, pero ya van a tener ustedes sus 60 puntos a visualizarlos después de las 3 de la tarde, digo yo, que ya van a estar publicadas sus notas. ¿Estamos? Para que no estén ahí al pendiente. Bueno, entonces durante nosotros, digamos, la recopilación de la información, vamos a tener como actividad el levantamiento de la información.
¿Qué es eso? Es recopilar las evidencias que nosotros vamos a obtener del fenómeno que estemos investigando. Como decía anteriormente, un ejemplo, si nosotros nos damos cuenta a la hora de una realización de un percance y si tiene que presentarse al Ministerio Público, en primer lugar ellos acordonan todo el sector donde sucedió el hecho y lo primero que ellos tienen que realizar es el recopilar evidencias sobre la acción o la actividad que fue involucrado el área que ellos están protegiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que valida una investigación, la recopilación de la información y de evidencias que nosotros podamos tener sobre lo que estemos investigando. Ahora bien, digamos, esa recopilación de evidencias va a consistir en acudir a ciertas fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? Debemos de exigir como previo el preparar los instrumentos que nosotros vamos a tener para poder recolectar la información. Digamos, ¿qué es lo pertinente? Tiene que ser sobre el problema que nosotros estamos o queriendo resolver o vamos a resolver. Entonces, todo eso, nosotros, ¿qué es lo que debemos de recomendar? Como investigadores, tiene que ser durante ese proceso de investigación el recopilar esa evidencia para poder identificarse o identificar, digamos así, cuáles fueron los objetos que sucedió el fenómeno, quiénes fueron los que estuvieron involucrados, en dónde fue que se realizó el fenómeno, el acto que estamos investigando, etcétera. Entonces, cada una de esas preguntas es lo que a nosotros nos va a llevar a determinar cuáles fueron las causas que originaron ese problema o cuáles son los efectos que origina ese problema. Entonces, toda esa recopilación de información, todas esas evidencias que nosotros vamos a recolectar, es donde podemos sufragar nosotros la información para que sea pertinente el hecho que estamos investigando. Entonces, dentro de todo eso, jóvenes, nosotros tenemos que ver cómo identificar esas evidencias. Ahora, cuando ustedes reúnan todas esas evidencias, ¿qué tienen que ver? ¿Cuáles son sus características más comunes, por ejemplo? O bien, ¿cuáles son los elementos que definitivamente enlazan sobre el fenómeno que estamos investigando? Entonces, todo eso a nosotros nos va a dar cómo evaluar ese acontecimiento. En el caso que no sean suficientes, digamos, las pesquisas o las evidencias que nosotros hemos recabado, tenemos que tener que necesariamente nos permita hacer una medición sobre el acontecimiento. Por ejemplo, si a ustedes, en el caso de una población, tuviesen que ver tanto los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos políticos o aspectos religiosos, si tomáramos en cuenta también, van a ser segmentos que nosotros tenemos que indagar en una forma metódica, en una forma lógica, cómo obtener esa información más fidedigna. ¿Por qué? Porque recordemos que a la hora de cómo realizar la entrevista, nuestra sutileza, nuestra cautela o la forma de expresarnos o presentarnos va a dar mucho el auge para que nosotros podamos obtener esa información. Digamos, dentro de todas las investigaciones que nosotros realicemos durante el campo o en el campo, tenemos que hacer unos cuestionarios. ¿Por qué? Porque esos cuestionarios van a ser los elementos donde ustedes van a levantar la información y es una información que debe de ser confiable o bien dicho, fidedigna. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros queremos obtener, información fiable. ¿Para qué? Para poder solventar la problemática que se nos presentó. Entonces, en base a todo eso, tienen que evaluar ustedes
si es suficiente o es necesario que nosotros podamos hacer una medición de esos resultados. Y eso tiene que ser basado por medio de ¿qué? De las famosas tabulaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a trasladar esa información, pero ya en una forma o de cuadros estadísticos o bien de gráficas estadísticas, utilizando nuestras medidas que ya conocemos o sabemos, como por ejemplo la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, incluso rangos, ¿verdad? Según la información que nosotros hayamos obtenido. Entonces, todo eso nos va a dar a nosotros la pauta para poder interpretar y analizar los acontecimientos sobre un fenómeno que estemos investigando. En el caso de ustedes, por ejemplo, todos tienen un tema en general, pero cada uno de ustedes lo tomó a un aspecto en específico. ¿Por qué? Porque cada quien planteó un problema diferente dentro de todo el salón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo vamos a operar, digamos, toda esa información respecto a las hipótesis que planteó cada uno de los equipos en su plan de investigación. Entonces, dentro de la investigación, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? ¿Cuál va a ser ese instrumento que ustedes van a utilizar? Por excelencia va a ser el cuestionario o bien sus entrevistas, para que su trabajo tenga un bajo costo, por decirles así, digamos, ¿por qué? Porque todos esos aspectos lo vimos también en el plan de investigación, los recursos humanos, los recursos materiales o tecnológicos que gastamos nosotros o involucramos, y el principal, que es el recurso financiero. ¿Por qué? Porque todo eso es un costo administrativo que ustedes tienen que sistematizar para poder satisfacer, digamos así, la investigación que ustedes van a realizar o están realizando. Entonces, todo eso, ¿por qué consideramos que debe de ser medible cada uno de sus aspectos? Porque esa información debe de ser puntual sobre cada uno de los aspectos que a nosotros nos sea más específico para poderle dar solvencia al trabajo que vamos a realizar durante todo ese proceso de nuestra investigación. Entonces, debemos de ir puntualmente en cada una de las problemáticas que nosotros estamos investigando sobre el tema en general. Ahora, digamos, dentro de un cuestionario nosotros vamos a encontrar 4 etapas. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que a la hora de realizar un cuestionario, o sea, una entrevista, nosotros tenemos que hacer en primer lugar una prueba piloto. Así le vamos a llamar a esta primera etapa el diseño de la prueba piloto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hacer una prueba tanto para ver la estructura del instrumento, el tiempo que nos vamos a invertir en cada una de las ítems o preguntas que tienen nuestros cuestionarios y el tiempo que vamos a robarle a la persona que vayamos a entrevistar con nuestro documento. Entonces, esa prueba piloto, ¿en qué va a consistir? Esa va a comprender, digamos, su fase en que la planeación que nosotros le demos tanto a la redacción del instrumento, o sea, del cuestionario, tiene que tener una verificación para que a la hora de imprimir nuestro documento tenga en primer lugar, digamos, la boleta. Las preguntas que vayamos a realizar deben de ser de una forma concreta, por decirles así. Entonces, el tiempo que nos vamos a tardar para poder realizar la entrevista, porque recordemos que hay veces o no somos oportunos, somos inoportunos, o bien no nos ceden el tiempo, el espacio que necesitamos para poder obtener la información que nosotros deseamos. Entonces, por eso es que nosotros en esta primera etapa decimos que vamos a hacer un diseño como prueba piloto.
donde vamos a ver la estructura, vamos a ver la gramática, el tiempo que nos lleva el realizar la misma, para tener todo eso en una forma de nuestra investigación. La segunda etapa del cuestionario va a estar basado en la comprobación o bien la verificación de ese cuestionario de prueba. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de ya tener nuestro cuestionario tenemos que ver cómo va a consistir la administración, digamos, de todo ese procedimiento. A la hora que yo les digo de todo este procedimiento, ¿qué es? Tenemos que determinar qué grupo, qué segmento o qué población vamos a investigar, porque recordemos que nuestro tema puede ser un tema general, pero si hacemos a un gran espacio, gran escala, dijimos que iba a ser bastante oneroso, ¿verdad? Y si no contamos con los recursos suficientes, no vamos a dejar a medias un proyecto, o no vamos a dejar a menos de la mitad de un proyecto. ¿Por qué? Porque ya no nos alcanzó el sistema. No, tenemos que hacer un presupuesto y todo holgadito para que sea, enhorabuena, una mejor inversión para poder realizar nuestro trabajo de investigación. Y ese trabajo ya va a ser en un trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra segunda etapa, que le vamos a llamar comprobación o verificación de nuestra prueba. Ahora, nuestra tercera etapa, que es lo que nosotros tenemos, va a ser la elaboración de ese cuestionario ya en una forma definitiva. ¿Qué es lo que tenemos que basarnos en ese cuestionario? Que tenga una redacción que sea comprensible, que sea lógica de entender, que sea factible, no muy laboriosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es tedioso estar, qué sé yo, más de media hora tal vez en una entrevista o un cuestionario con una persona, y máxime si son así como mis alumnos del Salón 103, ¿verdad? Que cuando uno pregunta nunca contestan o que nunca hablan. Entonces, si el entrevistador habla y habla, la verdad que entonces creo que es cansado, tedioso estar escuchando la misma voz, máxime si no es una voz muy suavecita o muy tierna, ¿verdad? Que sea algo fuerte. Tenemos que tener la sutileza cómo vamos a realizar esa entrevista. Entonces, a eso es a lo que debemos de basarnos. ¿Cómo es que yo voy a redactar ese cuestionario? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿En qué forma va a quedar definitivamente? ¿Por qué? Porque tengo que ver la gramática, tengo que ver mi sintaxis, tengo que ver cómo tiene una forma lógica de responder o de preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es su objetivo. Validar toda la información que nosotros vayamos a reconectar por medio de nuestro operativo o operación, que ya puede ser también no solamente una entrevista, sino puede ser por medio de un video, de una llamada, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y nuestra cuarta etapa de este instrumento o cuestionario, tenemos que ver nosotros cómo administrar esa misma prueba. ¿Y cómo es que vamos a administrar esa prueba? Va a estar administrada por lo mismo que significa que nosotros podamos ejecutar todo este proceso de investigación por medio de la información que obtenemos o vamos a obtener de nuestro trabajo en el campo. Entonces, todo eso va a asistir ¿a qué? A la clase de fenómeno o de objeto que nosotros estemos cuestionando, para que en base a eso nosotros realicemos ya sea la boleta o cuestionario o entrevista, ¿verdad? Para obtener la información, pero debe de ser, digamos, en una forma bien minuciosa, digamos, sistemática, que tiene que ir en un orden lógico, una secuencia lógica, cada una de sus ítems o preguntas que nosotros realicemos. Entonces, dentro de estas etapas, o sea, 4 etapas que está en el cuestionario,
Insisto, la primera va a ser una prueba piloto, ¿verdad? Donde nosotros vamos a hacer de ese diseño cómo es que vamos a realizar nuestro cuestionario. Nuestra segunda etapa, que es la comprobación o verificación de ese cuestionario piloto, si satisface las necesidades o las lagunitas que teníamos nosotros durante ese proceso de la investigación. Ahora, en tercero, ya es cómo nosotros vamos a montar nuestro cuestionario, nuestra entrevista que vayamos a realizar, dependiendo si es un cuestionario o es una entrevista. Tenemos claro que un cuestionario puede ser ya sea en una pregunta directa, no abierta. ¿Por qué? Porque ya es eso, más presencial, más directo, que esté la persona con nosotros, entonces sería de una forma presencial. Pero el cuestionario tiene que ser, digamos, comprensible a cualquier nivel que nosotros nos estemos enfocando, para que su información que recolectemos sea la fiable o fidedigna para poder sustentar nuestra investigación que estamos realizando. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No hay dudas ni preguntas, jóvenes? ¿Aló? ¿Sí, Brittany? ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciada, gracias. Muy amable, gracias, Azucena. Insisto, todo lo que respecta a lo estadístico va a ser con el licenciado Eric el día jueves. ¿Estamos? A todo lo estadístico del trabajo, pero el día jueves entregamos ese trabajo, licenciada. No, miren pues, después de clase, el licenciado va a estar resolviéndole las dudas y el día de mañana, pero se tienen que comunicar con él al WhatsApp. ¿Ya? Ahora, para el trabajo final, que es el informe final, eso el día jueves vamos a tener la clase. Sí, César, yo sé que este jueves tienen ustedes examen de Derecho, el próximo martes tienen examen de Socioeconomía, por eso el próximo jueves, o sea, el 15, van a tener la clase de lo de Estadística. ¿Ya? ¿Verdad que no me ponen atención? Lo dije desde el inicio. ¿Estamos ahí claros? Sí, gracias, Sí. licenciada. Ajá, cabalito, cabalito, que la otra semana se da todo eso de la medida de tendencia central. Bueno, entonces estamos ahí, jóvenes, con la recopilación de la información y cuáles son las etapas del cuestionario. Sí, licenciada. Gracias. Gracias, compañero Urbina. Sí, gracias. Muy bien, gracias, Blanqui. Entonces, nosotros tenemos que ver que dentro de esa tabulación, esa sistematización de información que ustedes van a recopilar, ¿cuál es ese procedimiento que ustedes van a tener? Va a ser mediante el cual van a tener ustedes toda la información en una forma organizada. Digamos, los cuestionarios o las entrevistas que ustedes vayan a realizar tienen que recolectarlas o tenerlas, digamos, en una forma ordenada, ya sea en forma alfabética o numérica, para que ustedes tengan a bien que están todos sus cuestionarios, sus entrevistas realizadas. Por ejemplo, si van a ser menos de 50, pueden ser numéricas,
o bien si van a hacer únicamente unas 15 encuestas, pueden ser en una forma alfabética, dependiendo la cantidad y la calidad que ustedes le quieran dar a su investigación. Así es como nosotros vamos a recopilar o a tabular toda esa información. ¿Para qué nos va a servir esto, jóvenes? Digamos, toda esa sistematización que ustedes van a tener de su información, van a tener que ver qué instrumentos van a aplicar, dependiendo la calidad, la cantidad de información que ustedes tengan. Permítanme, solo voy a cargar este instrumento. Ahí estamos. Estamos ahí, jóvenes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Digamos, ustedes van a aplicar dentro del trabajo de campo, ¿qué van a utilizar? ¿Qué técnicas de encuesta? O bien, si van a realizar, por ejemplo, solamente para un segmento de población, si van a hacer una muestra, si van a hacer un censo, dependiendo la cantidad o la calidad de investigación que vayan a realizar. Digamos, todo ese ordenamiento y clasificación y tabulación que ustedes van a tener de su información, van a tener que ordenar todas esas sus evidencias. ¿Por qué? Porque deben de ordenar todos esos datos. ¿Para qué? Para que eso les signifique a ustedes disponer de esos informes o de esa información precisa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener, digamos, en una forma armoniosa nuestra investigación. Ustedes como equipo, no sé si fue en este salón que hubo algunas discrepancias o no buena comunicación en algún sentido, entonces se distorsionó información. Pero tenemos una, ¿para qué? Para que nuestra información y toda nuestra recopilación de datos esté almacenada en una forma lógica, sincronizada, para que a la hora que tengamos necesidad de buscar o utilizar esa información, la tengamos a mano y bien clasificada. Entonces, ¿para qué debemos de seguir ese método? Nosotros tenemos que tener bien definidos cuáles van a ser nuestros criterios para poder ordenar esa información. Les va a pedir que si son preguntas, me las hagan de forma verbal. Esta tabla tabulada estaría dentro de los técnicos. ¿Qué tabla, Glendin? ¿Qué tabla, Glendin? ¿Me escucha, Lick? Perdón, es que no tenía micrófono. Sí, niña. Como usted estaba diciendo de que lo de las encuestas teníamos que hacerla como en una tabulación, ¿verdad? Entonces depende el número que tuviéramos. Entonces, ¿esto iría en una tabla tabulada o...? No me entendiste. Ajá. Mira, pues, por ejemplo, ustedes en el grupo serán 6 o 7 compañeros. Si cada uno realizó 5 entrevistas, por decirte algo, si son 6 compañeros, serían 30 encuestas. Por ejemplo, si fueran 10 estudiantes y cada uno realizó 10 entrevistas, serían 50 entrevistas o cuestionarios. Entonces, nosotros tenemos que tenerlos ordenados en una forma numérica, por decirte algo, o bien alfabética, de A a la Z o de 1 a 50. Entonces, tú vas a tener ordenada todas esas
esos cuestionarios, esas entrevistas, ¿para qué? Para la hora de hacer tu vaciado, porque por cada pregunta ustedes bien pueden realizar una gráfica o bien un cuadro estadístico, etcétera, ¿sí? Pero de toda esa información que tú vas a vaciar ya cuando hayan realizado las entrevistas. Ahora, lo que yo decía de tabular las boletas es, por ejemplo, si tú hiciste 50 cuestionarios y te faltan 4 o 5, por ejemplo, si están numeradas, tú vas a observar cuáles te faltan. Y como a la hora de hacer un encabezado de una entrevista o de un cuestionario, nosotros tenemos que colocar ahí, tal vez no el nombre de la persona que estamos entrevistando, sino de quién entrevistó. Por ejemplo, quién fue el entrevistador o quién fue el que realizó ese cuestionario. ¿Para qué? Para saber quién faltó o quién no entregó ese documento. ¿Ya? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Entonces, no es que esas vayamos a tabular, sino es la información que nosotros vamos a recabar en las mismas. Entonces, ahí estábamos nosotros viendo, digamos, por eso es que debemos de tener ese orden, ya sea codificado alfabéticamente o numerado, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros vamos a clasificar toda esa información. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya sea, como les dije, agrupándolo, catalogándolo o dividiendo cada una de las partes de la información. Por ejemplo, si ustedes en la boleta, al inicio, todas sus preguntas son relativas a la familia, por ejemplo. Entonces, es en una forma social. Si en el segundo tramo de preguntas vienen sobre, qué sé yo, el ingreso o el trabajo de la familia, ya sería en lo salarial o laboral. Si en la tercera sección o parte de su cuestionario ustedes están hablando sobre el sector educativo, que quieren saber la educación, entonces ahí ya está el segmento de educación. Así es como también pueden clasificar ustedes la información que van a recabar, ¿verdad? Todo lo que recolectaron, ya sea de lo social o bien, digamos, si hacen un segmento de política, por decirles algo, que si está de acuerdo con las estrategias del gobierno actual o qué considera él de la migración de las familias o de miembros de una familia, por ejemplo. Entonces, así es como nosotros podemos tomar segmentos de nuestros cuestionarios. Vamos a dividirlo por partes, pero por eso tiene que ir bien diseñado y como les dije al inicio, tenemos que ver un diseño o prueba piloto para ver cómo es la redacción, cómo es la estructura de nuestro cuestionario, de ahí hacer una prueba de ese diseño, de ahí a finalizar con el instrumento que vamos a utilizar como cuestionario o entrevista y para último ya poderla realizar. Entonces, se dan cuenta cómo es que todo viene en una forma secuencial, las actividades que vamos a hacer dentro del proceso de la investigación. Entonces, por eso llevamos una sincronía de todo lo que tenemos que realizar. Ahora, después de haber recabado esa información, ahí sí tenemos que tabular toda esa información que nosotros recopilamos. ¿Por qué? Porque ahí ya podemos trasladar, digamos, la información de una forma ya temática o recopilada para poderla trasladar a cuadros o tablas o gráficas de forma estadística, donde nosotros vamos a presentar el resultado sobre lo que realizamos, ¿verdad? Entonces, por eso lleva todo una secuencia. Ahora, digamos, para tabular esos datos o esa información, ¿qué es lo que nosotros nos va a significar? Va a ser utilizar, si son cuadros o si son tablas o si son gráficas, para poder agruparlos según los criterios que ustedes vayan a determinar. Digamos, luego así establecer sus medidas de tendencia central, que son las frecuencias, podría ser una media, una mediana, la moda o la desviación que se dé, dependiendo el fenómeno que ustedes estén investigando. Entonces,
Eso es lo que vamos a realizar, pero recordemos que ahora ustedes lo pueden hacer ya en una forma metódica, pues. ¿Por qué? Porque no es que ustedes tengan que hacer uno por uno, sino ahora hay hasta curso o parte, digamos, en los sistemas de cómputo, donde ustedes ya pueden ingresar toda la información y ya les sale gráficamente el resultado. Entonces, todo eso debemos de ver nosotros a la hora de tabular esa información. Si va a ser manual o si va a ser electrónica, dependiendo cómo ustedes vayan a trabajar, la extracción de esa información que van a tener de sus cuestionarios. Ahora, digámoslo así en una forma resumida, todos esos datos que ustedes van a tener, tienen que totalizarlos por grupo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser en una forma individual, sino ya es el grupo en sí que va a dar el resultado de lo que ustedes recopilaron dentro de sus cuestionarios. ¿Por qué? Porque no es en una forma individualizada, sino ya es por equipo, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cada uno de esos criterios no es individual, sino ya tiene que ser recopilado por el grupo. Ahora, digamos, a la hora de clasificar, ustedes tienen que interpretar y criticar también, digamos, esa información que ustedes están recopilando. ¿Por qué? Porque ustedes van a dar un análisis de esa misma información que ustedes obtuvieron. Entonces, ahí es donde tenemos que organizarnos para poder operar esos resultados. ¿Vamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Ok. Licenciada, disculpe, ahorita vamos por lo que es toda la fase demostrativa, Ajá. pero hasta ahorita le estoy yo captando cosas que, bueno, le soy sincera, nosotros con el grupo que tenemos estuvimos viendo el video, los videos que da el licenciado Oscar, que es de igual forma de la facultad, para Ajá. poder empezar a hacer el trabajo, pero hay cosas que nosotros ya llevamos avanzadas a lo que está usted explicando ahorita. Ah, bueno. Por ejemplo, Eso de lo cuestionario que usted está mencionando, hasta hoy lo estoy escuchando y nosotros sí nos fuimos guiando en base a lo de él. Estuvimos viendo los 4 integrantes que somos del grupo, estuvimos ajá. viendo esos videos para podernos ir, porque hasta ahora lo estoy escuchando con usted, lo de los cuestionarios, y con eso nos fuimos basando nosotros en la forma de trabajar. Sí, no hay problema. Es que ponte, yo no podía avanzar los días que tuvimos examen y los otros, pero yo sí me he ido en una secuencia, pues, cada uno de los temas. Sí, esa era mi duda porque como el día para entregar tenemos este El jueves jueves, 8, ¿verdad? ajá. Entonces, por eso nosotros nos basamos a ellos porque nosotros estamos atrasados en temas, por lo mismo que usted dice de los exámenes y todo eso. Ajá, pero si te das cuenta, los videos que tú mencionas de este compañero son para los compañeros de plan fin de semana. ¿Por qué? Porque ahí sí que es una forma intensiva que dan ellos el curso, porque solo dan una vez por semana el curso, pues. Entonces, él los ha retroalimentado por medio de esos videos. Pero enhorabuena que ustedes anticipen, pues, a esa información. Sí, ¿Por porque qué? nosotros Porque ya igual, tenemos el cuestionario, las entrevistas, el vaciado y las gráficas, eso ya lo tenemos nosotros. exacto. ¿Por qué? Porque ahí en una forma unánime, cualquier jornada, estamos coordinados y con el mismo, valga la redundancia, el mismo coordinador del curso, pues. Entonces, por eso son cursos coordinados. Y enhorabuena, pero yo no me puedo anticipar, digamos, si no doy un punto, pues. ¿Verdad? Sí, licenciada, ajá, pero nuestra preocupación es que teníamos que entregar esa fase demostrativa el jueves, que la tenemos que entregar. Así es. Pero igual, por eso les digo yo, ustedes no se pueden quedar solo con lo que se da en clase, así que ustedes tienen que indagar, ¿verdad?
para poder ampliar más, porque recordemos que en una hora, hora y media no podemos dar todo en sí. Pero los felicito, pues, si ustedes se anticiparon y ahí sí que investigaron más allá. Gracias, ¿Verdad? licenciada. Ajá, y por eso era que yo les decía a los compañeros que tienen duda que después de clase el licenciado Eric y el día de mañana, según escuché yo, él les va a solventar esas dudas también. Así es, ¿verdad, Eric? Así es, licenciado. Para efecto de las dudas de los compañeros, no vamos a calificar su parte demostrativa con lo que no habían recibido en clase. Lo importante era que ustedes empezaran a trabajar, entonces ahora es mucho más fácil entender lo que la licenciada les está platicando, porque ustedes ya tuvieron la experiencia de iniciar sus encuestas, de pasar sus cuestionarios a las personas, de hacer las entrevistas. Ahora pueden relacionar esa información que ustedes tienen con lo que ella les está aplicando. No tienen ustedes por qué preocuparse de que en algún momento dado se les va a exigir que algo que no se les ha dado en clase se les vaya a calificar sobre esta parte demostrativa. No hay ningún problema. Bueno, ahora sí, como el grupo el equipo de Betsaida ya va, me imagino, entonces adelantado a lo que tienen que entregar, Eric. Así es, licenciada. Todos los grupos ya a estas alturas, según el plan que yo les presenté, todos tienen que haber terminado y haber pasado sus encuestas. Porque en estos días, el día de ayer y de hoy, ellos tienen que trabajar sus cuadros de vaciado, trabajar sus gráficas y empezar a trabajar sus medidas de tendencia central y de dispersión, bajo los conocimientos generales que tienen. Eso es para que puedan presentar su trabajo el jueves. Ya. Ajá, ahora con lo que tú les vas a dar el jueves ya es para el capítulo del informe final, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo vamos a utilizar la información obtenida en las encuestas? ¿Cómo procedemos a hacer los análisis de esta información y aprender a redactarlo? Porque esa es la parte más difícil, redactar lo que la matemática nos está diciendo. Ese es el tema que vamos a trabajar el próximo jueves. Ahí estamos. Bueno, estamos ahí, jóvenes. Sí, gracias, licenciada. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, dentro de todo eso, nosotros tenemos que ver cómo vamos a operar los resultados. Como les decía, es en la forma de tabular, a lo que me había preguntado también anteriormente la compañerita Glendy. Van a tabular no en sí las boletas o los cuestionarios, sino la información, las preguntas que ustedes realizaron dentro de cada uno de esos instrumentos. Eso es lo que ustedes van a tabular, ¿verdad? Van a extraer pregunta por pregunta. De cada pregunta ustedes pueden realizar un cuadro y una gráfica, si ustedes gustan también, pues, porque da para eso la pregunta que ustedes hayan realizado. Entonces, de cada una de esas tabulaciones que ustedes van a hacer, van a tener ese proceso, mediante cuál ustedes van a realizar, por ejemplo, al vaciar o registrar, van a anotar, digamos, cada una de las respuestas que obtuvieron dentro del cuestionario para realizar una tabla o bien para realizar una gráfica. Enrique. Sí, muy buenas tardes, Lick. No solo para hacerle una pregunta para ver si vamos bien con nuestro grupo, que nosotros tenemos de las encuestas, hicimos una tabla general de las preguntas que nosotros necesitábamos y las preguntas abiertas que había dicho el licenciado que se tenía que hacer. No sé si ahí vamos bien.
A la hora que tú dices una tabla general, hicieron un cuadro, no sé cuántas preguntas realizaron en su cuestionario. 15 preguntas, licenciada. Como de 8 a 9 cuantificables y las demás fueron abiertas. Pero en eso, lo que yo te entendí, digamos, ustedes hicieron un cuadro y ahí hicieron las 15 preguntas en un solo cuadro. No, el cuadro nosotros lo llegamos a extraer cuando ya alcanzamos las entrevistas que queríamos. Entonces después de hacer las encuestas, entonces hicimos ese cuadro. Después ese cuadro lo dividimos en dos, que fueron las cuantificables y las abiertas. Y después le hicimos un cuadro a cada pregunta y 2 gráficas a cada pregunta. Dos gráficas a cada pregunta. Por ejemplo, una pregunta que hiciste 2 gráficas, ¿cuál sería? Hicimos una pregunta de que era, ¿cuánto ganaba? ¿Cuánto eran sus ingresos al mes? Y nosotros pusimos les pusimos 4 posibles respuestas, que eran 2.500, 2.800, 3.200 y más de 3.200. Y ahí sacamos 2 gráficas, una de porcentajes y una de, ¿cómo se llama? Como por así decirlo, de comparación, de qué, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la respuesta más respondida? Ajá. Por ejemplo, dentro de esto, ustedes pudieran haber hecho una gráfica por rango de ingresos. Como tú dices, son 4 las posibles respuestas que ustedes dieron, entonces su gráfica va a estar dividida en esos 4 parámetros. Dependiendo el porcentaje o la cantidad de respuestas que tenga cada uno, así va a ser el tamaño de tu segmento en la gráfica. Entonces, no sé por qué realizaron dos gráficas de una misma pregunta. Como una era, como le digo, una era de porcentaje y la otra era de las personas, cuántas personas respondieron tal respuesta. Entonces. Pero, solo puedes hacer una gráfica por pregunta, porque ahí estás redondando sobre el mismo resultado. Muy bien. Ajá. Bueno, sí, esa era mi duda, porque como yo les pedí a los compañeros por si las dudas, como hay varios tipos de gráficas, entonces yo les pedí que hicieran 2 gráficas, pues por cada pregunta. Entonces, sí, pues. Entonces solo esa era mi duda, así yo puedo poner ya solo una gráfica que comprendo que creo que va a quedar la de porcentaje, creo yo que es más factible, ¿verdad? Sí, pero era lo que te decía, a la hora de que te respondieron, ahí mismo puedes sacar tú el porcentaje. ¿Cuántas personas respondieron de la primera, de 2.000 a 2.500, por ejemplo, que fue un 15%, un 20% de 2.501 a 3.000 y así sucesivamente? Entonces ahí tienes tú la gráfica con porcentajes y cuántos de ellos respondieron a cada uno, pues. Entonces ahí te está dando un porcentaje también sobre el 100% de tus entrevistas. Muy bien. Pero así como yo le puse ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos con nuestra comprobación? ¿Estamos bien con lo demás, aparte de las gráficas? ¿De qué comprobación, perdón? De que, ¿cómo se llama? De nuestros cuadros que llevamos, si estamos bien. ¿Qué cuadro? Era lo que te decía, yo no sé si te entendí bien, que hicieron un solo cuadro por toda el cuestionario o la entrevista. Ajá, sí, se hizo solo un cuadro de todas las entrevistas, pero no se puso el nombre, solo se puso el número y los demás cuadros sí llevan la descripción. No.
¿Cuántos cuestionarios hicieron ustedes o cuántas entrevistas? Creo que fueron como 28 más o menos. Va, entonces, en ese sentido, tendrían que ser 28 cuadros. ¿Por qué? Porque cada una de tus preguntas va a ser un cuadro y cada una de tus cuadros puede ser una gráfica también. Digamos, fueron 28 cuestionarios de 15 preguntas cada uno. ¿Ya? Entonces Ajá, tú sí, vas a tener 28 respuestas en 15 cuadros y en 15 gráficas. ¿Por qué? Porque son 15 preguntas Ah, y ya, son 28 cuestionarios. ya le entendí. Ajá, digamos, un cuadro va a tener 28 cuadritos, por decirte algo, ¿sí? 28 respuestas. Ajá, esas sí las tiene. Ajá, pero tiene que hacerse un cuadro por pregunta y una gráfica por pregunta, si ustedes quieren presentarlo así. Ah, bueno, sí, porque lo que habíamos hecho era un cuadro por Con todo. pregunta. Ajá, como por pregunta y cuántas personas respondieron, por ejemplo, sí y otras no. No, tiene que ser uno por pregunta. ¿Así lo realizaron ustedes, Betsaida? Licenciada, yo soy del grupo de Betsaida. No, ¿Así? nosotros hicimos las encuestas. Cuando ya teníamos las encuestas, las vaciamos, como usted dice, o sea, por pregunta hicimos una gráfica y un pequeño análisis de cada Ajá. pregunta. Así lo hicimos nosotros. Ya, no tienen cuadros. Cuadros tenemos dos donde va, ahorita le digo. Tenemos dos cuadros donde hay un pequeño análisis, donde sería ¿cómo se llama? Procesamiento, operalización de la hipótesis, si no estoy mal, si así se llama. Ajá. Ahí tenemos un cuadro como de comparación. Sí, va, pero en el caso así como los compañeros que habían hecho un cuadro de todas las preguntas, por eso le decía yo que podían hacer un cuadro y una gráfica por pregunta. Ah, sí, Ellos sí. hicieron el cuadro de todo. Ajá. Ahora, digamos, no es obligatorio hacer el cuadro y la gráfica, pero si ya tienen ustedes el cuadro, muy bien, pueden hacerlo por cada una de las preguntas. Ujú. Sí, tenemos un ¿Verdad? cuadro completo, ajá, donde vaciamos esto. Y Ujú, aparte una gráfica por pregunta y su análisis. exacto. Ajá, ahí estamos, Muy bien. ¿verdad? No sé si ahí estamos, Eric, Enrique, perdón. Sí, licenciada. Muy bien, bueno. Sí, Karin. Licenciada, con una consulta. Fíjese que no sé si podría ayudarme en lo que es la comprobación de hipótesis. También soy del grupo de Betsaida y esa Ajá. parte me tocó a mí, pero no muy comprendí cómo realizarlo. No sé si me puede ayudar en esto. Bueno, ustedes ya realizaron sus entrevistas, ¿ya? Sí. Ujú. Una hipótesis que ustedes tengan, ¿me la puedes leer? Karin. Sí, ahorita se lo busco, licenciada, permítame. Ok.
No la tienes a la mano. Bueno, si no lo miramos después. Entonces, estamos ahí, jóvenes, ¿cómo es que tenemos que tabular y hacer la gráfica de nuestros cuestionarios? ¿Estamos ahí claros? Sí, gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, dentro de todas estas técnicas, jóvenes, que nosotros vamos a hacer, digamos, ya sean tablas, sean cuadros, gráficas, etcétera, ustedes van a tener esas técnicas o esos instrumentos estadísticos para poder procesar su información. Digamos, todas esas nociones fundamentales que ustedes tienen, como bien dijo el licenciado Eric, de estadística, son las que ustedes van a poner en marcha ahorita en el trabajo que tienen que entregar el día jueves. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de procesamiento de la información. Digamos, unas que podemos convertir nosotros en información cuantitativa, digamos, todos los datos estadísticos, para poder así también catalogar las variables, con el, digamos, en el caso del sexo, o bien por la edad, o los cuadros o tablas que ustedes van a hacer con las frecuencias, digamos, por decirles algo, catalogar el nivel de escolaridad, el nivel de residencia, el nivel de ingresos, también que van a reflejarles a ustedes, digamos así, en una forma visual, cuáles son los valores, tanto, digámosle así, absolutos como relativos que tengan ustedes sobre eso. Ahí sí podríamos trabajar sobre porcentaje, ¿verdad? Digámoslo así en una forma total. Ahora, los cuadros y tablas, ustedes también tienen otras formas que les van a permitir ordenar toda esa información. ¿Por qué? Por la forma que ustedes interpreten, digamos, la estadística que ustedes ya recibieron. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de medidas que podemos utilizar nosotros. Entonces, dentro de esas tablas, nosotros podemos encontrar una tabla de frecuencias. ¿Qué es eso? Eso es un modelo para la, digamos, la presentación que ustedes hagan de la información, ya sea por datos o grupos que ustedes tengan. Si tomaron una muestra, digámosle así, de un segmento de lugar o población que ustedes hayan entrevistado, ustedes pueden hacerlo muy bien por intervalo. Así como dice el compañero Enrique, el intervalo que ellos tienen sobre los ingresos personales de las personas que ellos entrevistaron. ¿Por qué? Porque ahí muy bien podemos trabajar intervalos, si así es preferible por ustedes, pues si es más fácil trabajarlo en esa etapa. Ahora, digamos, también podemos utilizar variables numéricas, que ustedes bien pueden hacer, digamos, un gran número de distintos valores, pero ahí sí que el método de análisis va a ser distribuido, digámosle así, en una forma más secuencial. ¿Por qué? Porque hay más información. Todas esas medidas que ustedes tengan, las tienen que centralizar, digamos, lo que es la media, la moda, la desviación estándar, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que tenemos que realizar nosotros si tenemos cuadros estadísticos o tenemos diversidad de información o queremos centrarnos en algún valor exacto, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que relativamente nosotros vamos a tener. Ahora, digamos, si ya hablamos de una medida de dispersión, ahí sí ya es otro, porque nosotros tenemos que ver el rango, la desviación, la varianza y ¿cuál es la otra? La desviación típica. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver nosotros, pero en cuánta información nosotros pudimos obtener. Entonces, y dependiendo del fenómeno, por eso así como la compañerita Karen me estaba preguntando por lo de las hipótesis, ¿por qué? Porque nosotros de esa información tenemos que salvaguardar la comprobación de lo que ustedes plantearon como hipótesis.
un ejemplo para ser precisa, que alguien me pudiera leer unas hipótesis para ver, alguien que tenga a la mano una hipótesis ahí, jóvenes, para poderles dar un ejemplo. Así tal vez solventar la duda no solo de una persona, sino de varios. ¿Sí, Karin? ¿Le puedo leer el mío? Ya lo encontré. Dime. Dice, la calidad de vida que tiene la mayoría de población en Guatemala da un impacto importante a cualquier problemática que se dé en el país. En este caso, lo fue con el transporte, donde a consecuencia de que tuvieron que tomar medidas, el desempleo aumentó en gran manera y la economía cayó, afectando a muchos ciudadanos dedicados al trabajo dentro del mismo rubro. El alza de pasaje debido a la alta falta de empleo e impacto de la economía. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿O todo eso es la hipótesis? Esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Si te das cuenta ahí, en todo lo que me leíste, a lo que yo pude captar, porque es demasiada amplia, es sobre algo de falta de empleo, dijiste, por la misma situación de pandemia, ¿verdad? Y algo sobre el recargo de transporte urbano. ¿Algo así? Sí. Va. De todo lo que leíste, eso fue lo que pude captar. Ahora, una pregunta. Digamos, dentro de las respuestas que ustedes obtuvieron, ¿cuántas personas utilizan el transporte urbano, o sea, colectivo? ¿Cuántas entrevistas realizaron en primer lugar? Un aproximado de 25. 25 entrevistas. ¿Cuántas personas de esas 25 utilizan el servicio de transporte urbano? ¿Tienes esa información? Sí, ya lo tenemos, pero no tengo abierto el archivo de esa parte. Digamos que fueron unas 15 personas, ¿sí? Si tú dices que esa es una primicia al problema, porque no sé cuál será tu problema entonces, porque yo pensé que me estás dándole lectura a todo tu marco teórico. Entonces, ¿qué es? Digámosle en sí. Si 15 personas contestaron que utilizan el servicio colectivo, entonces tú puedes decir que si estás comprobando esa hipótesis. ¿Por qué? Porque es más del 50% que utiliza el servicio colectivo. Entonces ahí estás comprobando la hipótesis. Entonces, bueno, a lo que yo le entendí es de que tengo mal en lo que es la hipótesis, ¿verdad? Entonces, sí, porque recordemos, miren pues, se recuerdan, cuando vimos nosotros que estábamos planteando el problema, dijimos, eso lo vimos cuando vimos la matriz, que la hipótesis iba a ser la respuesta al problema y dentro de la misma hipótesis iba a trasladar yo el problema. Por eso te dije, de lo que tú me leíste, entendí que el problema era el desempleo y que las personas utilizaban el transporte colectivo. ¿Sí? Eso fue lo que entendí yo como problema, y a la hora de nosotros realizar nuestra hipótesis, les dije, ustedes van a trasladar el problema a la hipótesis. ¿Por qué? Porque es a lo que van a responder. Entonces, mi respuesta era, en lo que tú leíste, que utilizan el servicio de transporte urbano, ¿sí? Si ustedes hicieron dentro de sus cuestionarios esa pregunta, que si utilizan el servicio colectivo o urbano, y de las 25 personas que entrevistaron, 15 contestaron afirmativo que sí lo utilizan, entonces, por eso te digo, ustedes están comprobando ahí la hipótesis, ¿ya? Ahí están comprobando. ¿Por qué? Porque cuantitativamente tú puedes ver, analizar e interpretar
por lógica que más del 50% se utiliza el servicio urbano o colectivo. Entonces, ahí estás confirmando esa hipótesis. Por eso, yo tomé como problema el desempleo y como hipótesis que utilizan el servicio colectivo pues para poder trasladarse. Y esa es la problemática que tú estás ahí confirmando. Si así fuese, yo estoy suponiendo una respuesta que 15 personas de 25 respondieron que sí. Entonces ahí estás confirmando la hipótesis. No sé si estoy ahí clara. Entonces, como me imagino que si vamos a tener que arreglar lo de la hipótesis, podríamos poner, por decir algo, como una, no pregunta, pero es que no sé cómo decirle, como pregunta y mediante las gráficas va a estar mi respuesta, algo así. Como que la respuesta de las gráficas es a lo de mi hipótesis. Sí, ajá. Digamos, en la gráfica ustedes van a poner como título la pregunta, ¿ya? Ajá. Y el análisis, la interpretación que ustedes le den a ese resultado es donde están confirmando la información que ustedes están comprobando esa hipótesis. Entonces, ahí mismo, abajo de las gráficas, es lo que se hace la comprobación. No me hace así, comprobé la hipótesis, no. No. Ustedes automáticamente están comprobando su hipótesis. Ajá. Entonces no se hace. No me van a poner ahí, sí, comprobé la hipótesis. No. Eso te digo, entonces, yo estoy suponiendo que 15 personas de 25 contestaron que se utilizan el servicio colectivo. Entonces, ¿qué es? En lo que tú me leíste, por eso insisto, yo creí que ahí estaba el problema con todo y la hipótesis. Pero cuando me dijiste que eso era la hipótesis, por eso dije, oh, demasiado larga, pues, si no estaba, ¿cuál era el problema? Entonces, arreglaría lo que es la hipótesis y la comprobación de hipótesis es así que como que el pequeño resumen de cada gráfica, de cada pregunta. Ajá. Sí. Okay. Muchas gracias, licenciada. Vamos a ver, Julio. Digamos, preguntas que tienes que hacer un cuadro y un cuadro por cada pregunta. Pero no es obligatorio que hagan una gráfica y un cuadro por pregunta. Enhorabuena si así lo realizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque están trasladando la información en un tabular, que es el cuadro, y una gráfica donde están dando ustedes el resultado de esa información. ¿Estamos? Ahora, Diego, tu duda dice cómo hacer el análisis de los cuadros. Digamos, si ustedes en un cuadro van a trasladar, por decirles qué cuadro me podrían dar ahí, por decirles, un cuadro de sexo. Hicieron 25 cuestionarios o 25 entrevistas a 15 hombres y 10 mujeres, ¿sí? Entonces, ahí van a tener ustedes la gráfica, digamos, por género, femenino y masculino, las edades que están comprendidos, ¿verdad? En ese cuadro ustedes únicamente pueden trasladar que es información recopilada de las entrevistas realizadas por el equipo tal y tal, el equipo 3 del Salón 103, por decirles algo, del primer semestre de la jornada vespertina del curso de técnicas de investigación. No van a dar ningún análisis ahí. ¿Por qué? Porque ahí no hay o no han trabajado la información. Ahora, ya en las gráficas, ustedes ahí sí van a interpretar, porque ahí ya tienen ustedes porcentajes de los resultados de las respuestas que les dieron las personas. No sé si estoy ahí más explícita.
Estamos ahí, Diego. Oh. Vamos a ver, Mauricio. Repetir los dos. Si hacen un cuadro, por ejemplo, en el cuadro ustedes van a dar, como dije, por ejemplo, un cuadro por género, y ese cuadro va a estar contemplado las edades, porque no van a ser solo el cuadro de femenino y masculino, ¿verdad? Y ahí nomás no. Entonces, si es por género, va a estar femenino y masculino, y los rangos de edades de ambos géneros. Entonces, ustedes ahí no van a interpretar nada. ¿Por qué? Porque ahí únicamente van a trasladar que es un cuadro estadístico número 3, por ejemplo, elaborado por el grupo 3 del Salón 103 del curso de técnicas de investigación documental del primer semestre del año 2021. ¿Por qué? Porque ahí están trasladando únicamente información, ¿sí? Están trasladando información. Ahora, si van a hacer la gráfica de esta misma pregunta, que va a ser por género, va a estar el género femenino y el género masculino, el 25% que está entre las edades comprendidas de 20 a 35 años, por ejemplo, digamos, o de 20 a 40, dependiendo del rango que ustedes le den ahí a las edades, así va a ser el total de por ciento que ustedes le den. A ese total porcentual tiene que ser 100% de las entrevistas que ustedes realizaron. Así como el grupo de Betsaida que realizó 25 encuestas, ustedes tienen que tener esas 25 respuestas. Si un 3% está en el rango de 20 a 25 años, el otro 25% está de 26 a 30, y así sucesivamente hasta que junten ustedes el 100%, o sea, sus 25 preguntas y 25 respuestas, ahí van a tener ustedes la gráfica. Ahí sí vamos a analizar, digámosle que las edades entre 35 y 40 años fue un 45% de personas entrevistadas, que es la edad donde más, digámosle, si fue por trabajo, que más tienen acceso a que se quedaron sin empleo, porque esa es la problemática principal ahorita por la pandemia, ¿verdad? Que muchas personas se quedaron desempleadas. Entonces, ahí es donde ustedes van a analizar ese porcentaje más alto. Pueden hacer el otro, invertirlo al menor, tal vez que un 5% se quedó normal con su trabajo, y en ese 5% tal vez me incluyo yo, ¿verdad? Que gracias a Dios nuestro patrono, la universidad, no nos redujo ni salario, ni tiempo, ni nada. Lo único que sí les digo, viéndolo en una forma, tuvimos que actualizarnos, estar involucrados en nuevos sistemas. Entonces, todo ese análisis, esa interpretación es la que ustedes van a analizar y van a trasladar en sus gráficas. No sé si ahí con la extensión de este ejemplo me quedé más clara. Gracias, Mauricio. Muy bien. Miren, pues, yo no sé en cuál de los dos salones, porque hay unos que no identificaron de qué salón son, pero hasta el día de hoy leí en un equipo que si se iban a conectar o a comunicar o a reunir, porque el trabajo ya lo tenían que entregar el día jueves. Entonces, me quedé yo así como, wow, y esos no han reunido, no han hecho nada, dije yo, ¿va? Pero sí, pues
y me alegro por las personas, así como el grupo de Betsaida que dice que se involucró con los videos de otro compañero docente. Enhorabuena, pues. Pero yo sí tengo entendido que esos videos se los trasladaron a los de plan fin de semana. Pero si ustedes tuvieron acceso o el link, enhorabuena, pues. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, todo eso de las medidas de tendencia central ya las vimos así en una forma general. Y como repito, el día jueves con el licenciado Eric, ustedes van a profundizar más en ello, pero no se aflijan que ahorita no lo van a entregar, no les digo que no lo tienen que realizar, pero no se les va a tomar una forma tan estricta a como ya en el informe final. ¿Por qué? Porque ahí sí ya entra un solo capítulo que ustedes tienen que entregar por medio de gráficas o diagramas. ¿Estamos? Ahora, por favor, Blanca Alejandra, ¿te molesto si me dejas como título para el próximo día de clase y no perderme? El informe final de investigación, sus aspectos generales, por favor. Sí, está bien, licenciada. Va. Entonces, estamos ahí, jóvenes. Cualquier duda, consulta que tengan ustedes de su trabajo, no sé, abusando del licenciado Eric, si vas a tener tiempo ahorita o cómo los vas a coordinar. Sí, licenciada, a partir de las 7 de la noche yo ya estoy respondiendo dudas y todo el día de mañana para que podamos verificar toda la... Lo puedan entregar el jueves. ¿El jueves hasta qué horas te pueden entregar el trabajo? Hasta medianoche. Ok. Entonces tenemos todo el día de mañana y todo el día jueves, jóvenes, y a partir de las 7 de la noche el licenciado Eric está disponible para ustedes. Me imagino que hasta la medianoche. Ya no dijo nada. Bueno, entonces nos vemos el día jueves, jóvenes. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Gracias, Lic. Yo pensé que no estabas conectada.